Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a la última jornada de actividades del Kilómetro América 2024 en la biblioteca Gabriel García Márquez. Ya saben que mañana tenemos la ruta literaria a las 10 de la mañana, está llena. El teatro a las 12 y a las 7 está lleno. Espero que hayan tenido oportunidad de sacar entradas. Igual puede arriesgarse porque siempre haya gente. No, eso. Pueden arriesgarse porque siempre haya gente. Eso dijo Cristina. De momento esto ha pasado con tranquilidad, no he tenido que contar chistes como el año pasado, eso está muy bien. Vamos con la mesa de El cuerpo, el corazón y el miedo, que va a moderar Andrea Genovart, autora de Consum Preferent, publicado en Anagrama. Ella presentará a los autores de la mesa. La siguiente mesa, que es la entrevista a los lectores, va a ser en la sala de arriba y después volveremos aquí para el recital poético de Ale Oseguera y Miriam Reyes. Adelante. Bueno, primero de todo, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar esta charla, y a Mónica Bustos, Frank Baez, Matías Nespolo. Voy a leer muy rápidamente sus biografías para presentarlos, pero bueno, ya me perdonaréis porque iré muy veloz porque me interesan otras cuestiones sobre el miedo y vuestra escritura. Así que, bueno, empiezo por ti, Frank Baez, Santo Domingo de República Dominicana, 1978. Ha publicado poemarios como La Marilyn Monroe de Santo Domingo, Llegó el fin del mundo a mi barrio, el libro de cuentos Págales tú a los psicoanalistas y libros de no ficción como Lo que trajo el mar. En el 2017 fue seleccionado en la lista del iFestival como uno de los mejores escritores latinoamericanos menores de 40 años. Mónica Bustos, de Asunción, Paraguay, del 84, ha publicado las novelas León muerto, Chico Bizarro y las moscas, que fue galardonada con el premio Augusto Roa Barros de novela, Novela B y Humberstone, el libro de cuentos Complejo de Bustos y la novela juvenil llamada El club de los que nunca duermen. Y en 2010 fue seleccionada para participar de las residencias artísticas del FONCA en la Ciudad de México. Y Matías Nespolo, Buenos Aires, Argentina, 75, escritor, periodista cultural, editor, afincado aquí desde hace muchísimos años. Publicó el poemario Antología seca de Green Hills, las novelas 7 maneras de matar a un gato, Con el sol en la boca, y recientemente acaba de publicar, hace una semana, Una fábula sencilla. Sus cuentos pertenecen a diversas antologías y en 2016 Revista Granta lo incluyó en el número especial dedicado a los mejores narradores jóvenes en español. Y bueno, con esta gran cantera empezamos a hablar sobre algo que es tan difícil, ¿no?, de describir, que es el miedo como en el sujeto y el miedo sobre todo en vuestros proyectos literarios y las formas del miedo, ¿no? Y como es un concepto que, bueno, para mí, al menos como escritora, como lectora, como sujeto, me parece como tan difícil de concretar. Me gustaría que lo abarcáramos desde un punto de vista muy amplio, ¿no? Y de hecho, cuando pienso miedo, pienso también en angustia, pienso también en paranoia, pienso también en neurosis, pienso también en obsesión, y pienso en todos tipos de conflictos, ¿no?, que tienen que ver, ¿no?, con anticipar imágenes, anticipar ideas, anticipar amenazas y todas estas emociones que atraviesan el sujeto, ¿no? Entonces, me gustaría que cuando hablásemos, ¿no?, entonces de miedo, pensáramos en todo eso, o pensáramos en si se puede llegar a conocer, que precisamente yo creo que lo bonito también de vuestras obras es muchas veces que hay esta pregunta, esta incógnita, este intento de resolver qué nos pasa o qué pasa en el entorno, ¿no? Dicho esto, antes de preguntaros a vosotros mismos como autora y autores, quiero empezar para preguntaros como lectores. Como lectores, vuestro primer recuerdo lector sobre el miedo, la angustia, que después creéis que os haya impactado de algún modo, como para después seguir escribiendo, o que haya influenciado vuestro proyecto literario. No. Uno de los primeros, buenas tardes a todos, respondiendo a la pregunta, uno de los primeros recuerdos literarios de algo que me daba miedo puede ser el cuento El corazón delator de Edgar Allan Poe.
esa persona que le observa a otro cuando duerme, y en la parte en la que la descripción dice que abre un poco la puerta y con un solo ojo le mira el ojo que está del anciano, del viejo que está durmiendo. Y eran frases que usaba Edgar Allan Poe y que me causaban un poco de terror, cosas que a otras personas no, a otras personas le daban miedo, otras partes de los cuentos o de las novelas, y a mí me daban miedo algunos detallitos. Lo del ojo siempre se me quedó, siempre en cada novela, cuento que escribo, siempre meto algún ojo que observa algo que no debería estar observando, o que alguien te esté observando a escondidas, sobre todo eso de que te miren cuando estás dormido. Por ejemplo, en la película de David Lynch, Carretera Perdida, hay una parte donde le envían el video de un cassette en el que la pareja está durmiendo, y esos detalles, esas cosas son las que me aterran, las que pienso, esto es lo más aterrador que he sentido en literatura o en cine, y trato a veces de replicar algo así en lo que escribo. A veces, dependiendo de lo que escribo, ya sea por diversión, pero también porque es algo que a mí, con una sensibilidad, me causa algo, y quiero saber, o quiero que, no sé si quiero que a otra persona le cause lo mismo, pero que sientan esos escalofríos que yo sentí. El siguiente. ¿Quién se lance? Primero, bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar allí, gracias al festival, a la biblioteca, a Casa América, etcétera, etcétera. Gracias, Andrea. A mí me gusta pensar el miedo, o suelo pensar el miedo en sentido amplio, como lo planteabas, Andrea, que me gusta pensarlo así, y con una serie de gradaciones. Habría como varios niveles de miedo, y lo asocio, o está siempre emparentado o mezclado, imbricado con la angustia, la ansiedad, la inquietud ante lo desconocido, hacia lo que vendrá. Seguramente para mí el miedo siempre es el miedo a la incertidumbre, a lo que no sabemos que puede pasar, o lo imprevisto. Y tiene este componente sobre todo de ansiedad, de inquietud, de inseguridad. No soy muy lector de género de terror, ni nunca lo fui, pero sí recuerdo lecturas, entre las primeras lecturas así que me impactaron. Una que recuerdo, que ahora seguramente la digo y se van a reír, van a decir, ¿qué tiene de terrorífico? Pero recuerdo sentir miedo, sentir esta inquietud, esta malestar muy, muy profundo con la Metamorfosis, por ejemplo. Debería tener 12, 13 años, y tal vez es por una cuestión de identificación, de alienación, pero una cosa así como que era real, algo inconcebible, y que estaba mucho más cerca de esa criatura que de la normalidad. Digamos que eso que trastocaba era una condición de posibilidad mucho más cercana para todos nosotros y para el lector, y para mí en ese momento, el chaval que leía eso. Y ya para no extenderme más, me quedaría ahí. Después recuerdo también alguna cosa que especialmente me dio pavor y terror, pero bueno, ya es más anecdótico, un cuento de Lovecraft, y ya era bastante grandecito, debería tener 20 y pico de años, pero era una noche de tormenta, y realmente es muy bueno Lovecraft. Creo que era el ser en el umbral, o la criatura del umbral, que depende de las traducciones. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación, y contento de estar por acá. Y yo me acuerdo cuando mi papá me leía en la casa. En Santo Domingo, cuando yo crecí, nunca había electricidad, o sea, había muchos apagones. Y él se dedicaba a contar cuentos de terror, que era como la manera que nos mantenía en la casa y no salíamos. Y realmente era muy bueno. Pero con el tiempo me di cuenta que la mayoría de esos cuentos pertenecían a Edgar Allan Poe, a Stevenson, Borges, era parte de la literatura, y mucho eran parte del cine. Contaba prácticamente películas de Hitchcock y todo eso, y era terrible. Entonces a mí me ha pasado un efecto, que es el efecto de historia que tú consideras que ya la conoces, porque mi papá me la contó cuando yo era muchacho. Entonces cuando llego a la historia yo digo, pero ya este final yo como que me lo sabía, y ahí tú sientes una especie como de déjà vu, y eso que es súper fascinante.
Y sí, uno de los miedos que sí que creo es muy patente es como quedarme en la deriva en el mar. Ese es como uno de los, yo diría, de los miedos, así, una pesadilla recurrente. Y bueno, hay varios cuentos, hay uno de Hemingway, hay uno de un cuentista dominicano también, Juan Bosch, que es un personaje que queda también de náufrago. Y bueno, o sea, hay mil, ¿verdad? Hay miles de terrores, pero para mí eso como que sería horrible, ¿no? Quedarse como en el mar, flotando, sobre todo con la idea de... Bueno, y para Freud el mar representa, el océano representa la muerte, ¿no? Entonces hay algo de eso, ese desconocido, sobre todo ese mundo que está debajo. Y claro, yo crecí con tiburón, o sea que ya, imagínate, terrible. Me encanta que digas, Frank, esto del océano precisamente en una mesa, ¿no?, en que yo estoy hablando con una escritora y dos escritores del otro lado del océano, ¿no? Intentamos tender un puente a través del miedo, ¿no? Y es tu temor. Precisamente quería encaminar la segunda pregunta de acuerdo con esto. Por ejemplo, ¿creéis que los miedos son algo que dependen del contexto cultural, del paradigma histórico de una época, o es algo innato en el sujeto? Y me explico con esta pregunta, porque creo que vuestras propuestas tienen grandes trazos de modernidad. Por ejemplo, en el caso de Matías y Frank, ¿no?, son miedos con conflictos muy modernos, de violencias muy modernas. En Lo que trajo el mar, ¿no?, tú describes la situación de bullying, ¿no?, que es algo que hasta hace 20 años no existía como tal, no existía como concepto, ¿no? Y al final también en tu última novela, Matías, ¿no?, una pareja deja bueno, al protagonista porque escucha ratas, ¿no? Y al final son como neurosis modernas, ¿no? Pero que también están tipificadas porque hoy en día pues tenemos el rato que tenemos. En el caso tuyo, Mónica, los temores son más comunes, responden más a comunes, ¿no?, un imaginario de fantasma, de secuestro, pero que es verdad que tu trato, en el caso de Novela B, ¿no?, tú, como bien lo has dicho, querías encarnar en literatura lo que es la serie B. Por lo tanto, es un gran gesto, ¿no?, experimental y al final de cierta distancia que te da la cultura pop, que tiene también, décadas. Dicho esto, ¿creéis que los miedos, el tipo de miedos que hay en vuestros proyectos literarios están vinculados estrictamente a vuestros contextos, o es algo que es más innato en el ser humano, una condición que arrastra el hombre de por sí? Yo no creo, yo creo que... Bueno, depende, por ejemplo, también del sitio geográfico. Por ejemplo, el mar, porque yo crecí con el mar enfrente, entonces hay una realidad muy, muy patente, pero hay gente que tiene miedo a volar en un avión y nunca se ha montado en uno. Entonces también hay un elemento de imaginación, no sé, ahí que está... pero bueno, lo que yo conozco... En mi caso, el bullying, ¿no?, que me interesa mucho, me interesa como concepto. Y sencillamente porque yo era niño en los 80, ¿no?, y parte de los 90, que creo que en el cine entró ese concepto de la juventud, y habían todas esas películas de jóvenes y todo eso, ¿no? Bueno, hablando de Hollywood, del cine comercial, y uno de los detonantes siempre era el bullying, ¿no? Yo escribí sobre Karate Kid, porque... Tuve una experiencia dominicana de Karate Kid, de bullying allá en Dominicana, y tuvo que ver con la misma película. Yo me acuerdo, a mí me hacían bullying y a mi papá se le ocurrió inscribirme en una clase de taekwondo. Y fue como revivir la película, y pasa lo mismo que la película. Cuando yo entro en la clase de taekwondo me doy cuenta de que todos los que forman parte de la clase eran los que me hacían bullying. Entonces eso se convirtió como en bullying institucionalizado, en el que, ¿verdad?, ya era normal pegarme, porque, ¿verdad?, ya. Y entonces el cuento juega un poco con ese concepto, pero también con el hecho de que mi hermana, que fue campeona de taekwondo, era mi héroe, era la persona que me defendía. Y entonces cambia totalmente como esa idea entre este personaje femenino, de superheroína y todo eso. Pero creo que hay en el caso mío,
creciendo en República Dominicana había esa idea de copiar a Hollywood, ¿verdad? Un poco con eso. Entonces, yo creo que también, así como la literatura influía mucho el cine, influía mucho las cosas que veíamos, influía toda esa cultura pop, como tú dices, ¿verdad? Y creo que eso, de alguna manera, crea un vínculo en Latinoamérica. Creo que fue igual. Y creo que el cine, por lo menos en los 80 y los 90, también fue como una... Y la televisión también. Sí. Bueno, los personajes de novela B, de mi novela, se mueven por motivos bien humanos: el deseo de venganza, el odio, la envidia, la obsesión. Todo eso está presente de una forma realista, pero con un contexto bien ficticio, como dijiste vos, como un homenaje al cine B y al cine de terror clásico, a Bela Lugosi, Boris Karloff, Lon Chaney Jr., un homenaje a todos ellos, a Ed Wood, que hacía unas películas que se consideraban, por ser unas películas de bajo presupuesto, se consideraban malas películas porque sus efectos especiales no eran buenos, y sin embargo, si ahora se ve en otro contexto, se ve que eran geniales, porque las ideas eran geniales, es todo un género, por decirlo ahora. También Tim Burton le hace unos homenajes con la película Ed Wood. Me gustó también de Tim Burton Mars Attack. Son ideas que fueron creciendo en mí, diciendo, voy a hacer algo bien que parezca. ¿Cómo llevo un cine que está caracterizado por tener bajo presupuesto? ¿Cómo hago una literatura de bajo presupuesto? ¿Cómo imito una mala edición? ¿Cómo imito unas malas actuaciones? Y para mí era un juego escribir novela B, imitando un cine, porque pensándolo pensándome a mí como lectora, pensándome a mí como queriendo ver esa película, haciendo un homenaje a los protagonistas de esas películas, sobre todo Maila Nurmi, porque la protagonista es una mujer que no se sabe si es paraguaya o uruguaya, porque siempre hay esa confusión, y hay una obsesión detrás de ella porque ella se disfraza de Maila Nurmi, y se crea una obsesión en toda Latinoamérica en el que creen por ideologías o por mitologías arraigadas en cada uno de esos países, creen que es realmente una vampira. Y también para quitar, me gusta usar mucho el humor negro en todo lo que escribo, y sobre todo la clave es el humor. Siempre los vampiros salían de Europa. Siempre los vampiros tienen como un contexto de gótico, oscuro, que vienen de lugares fríos, y yo soy de un lugar donde casi todo el año hace más de 40 grados, y me imaginé en todo eso, cómo sería el vampiro latinoamericano. Entonces, un personaje es un puertorriqueño que tiene un problema de la piel, al que la gente cuando lo ve creen que es un monstruo que anda por ahí. Y entonces hay un capítulo que es como una crónica de un diario amarillista que dicen que el chupacabras está suelto. Y ese es uno de los protagonistas, y él ya también de un odio, de no encajar, de un odio de que toda la gente le rechaza, comienza a hacer las cosas que temen que él haga. Para mí eso es novela B, tomó realidades en toda la novela, realidades o historias, o un poco de la mitología de países como mi país o de México también, porque mucho de novela B nació cuando estuve en México, bueno, mucho tiempo pasó ahí, y sobre todo de la prensa roja, de ver esas tapas de los diarios con decapitados, descuartizados, y los titulares se suponía que eran humorísticos y que la gente tenía que reírse. Y eso también quise representar, y por eso me sirvió usar el cine B para contar cómo hay una prensa irresponsable y todos estos personajes que solamente son peculiares o excéntricos y son rechazados por la sociedad. Eso puedo contarles de novela B. Bueno, a ver, vamos para allá. Más allá de esta escena inicial de la novela, donde hay un abandono, un desamor, creo que hay como, en una fábula sencilla, hay como varias situaciones que atemorizan al narrador y que atemorizan a los personajes, situaciones de miedo. Desde el punto de vista físico, de seguridad personal, y situaciones amenazantes que tienen que ver con la violencia y con el crimen.
Pero lo que creo en todo caso es que siempre, por lo menos a mí me pasa este tipo de cosas, que los personajes suelen ser una proyección también de nuestras emociones, de nuestra sensación y donde nosotros proyectamos nuestros miedos. Si lo entendemos en el sentido amplio, como decía antes, el miedo que tiene que ver también con la ansiedad, con las neurosis, con las fobias, con el malestar, con la inseguridad. Todo eso está en los personajes que están danzando en esta novela y están en mí también. Y tienen que ver con eso, con una proyección y con transformar eso de alguna manera, exorcizarlo y ponerlo en papel y llevarlo a una historia. Para simplificar, podría decir que tal vez el gran miedo que atraviesa la novela o que me atraviesa a mí desde el punto de vista narrador tiene que ver con que es un miedo compartido, seguro compartido por todos, es el miedo como al fracaso, al no poder hacerlo, al no poder contar una historia, a no dar la talla, a no conseguirlo. Y tal vez fracasamos, bueno, la famosa cita de Beckett, ¿no? Fracasamos siempre, fracasamos mejor, y tal vez de eso se trata, de seguir fracasando y seguir intentándolo. Pero no estoy muy seguro de que esos miedos tengan una contextualización, digamos, histórica, social, o de tu lugar, o de tu ciudad, o donde tú mueves, o tu sociedad, tu ámbito. Más bien los miedos en todo ese abanico, desde el terror, pánico, que siempre tiene que ver con lo remediable, con lo que no... Aquello que nos acelera el corazón y nos da taquicardia, que todos lo hemos experimentado, que tiene que ver con eso. Y ahí estamos sufriendo por lo que no se puede, lo que no tiene arreglo, lo que no tiene solución posible, que es los seres queridos, ¿sí? Es aquello que experimentamos todos alguna vez, desde eso hasta la ansiedad o la fobia o la neurosis cotidiana o la inseguridad del día de mañana o la inseguridad económica. Yo creo que todos esos miedos de alguna manera nos definen y atraviesan sociedades y tiempos. Y como latinoamericanos igual que tenemos más equivalencias en los miedos y son mucho más equivalentes y más identificables. En todo caso diría que tal vez los miedos nos definen más o tanto o más que la lengua, que el lugar de nacimiento y la clase social, diría. Bueno, veo mucha autoconsciencia, ¿no? De lo que es el miedo, y precisamente por esta vía quería hacer realizar la siguiente pregunta, ¿no? Que es: ¿qué peso le dais al miedo en vuestros proyectos literarios, si es que le dais algún peso de forma consciente? Porque también a veces pasa que sin querer uno siempre acaba volviendo a los mismos lugares sin haber trazado ese recorrido previamente, ¿no? Porque al final, bueno, a mí una cosa de las que me gusta mucho cuando pienso en el miedo es que al final el miedo creo que se define por un componente, ¿no?, de extrañeza, en el sentido que impide la identificación con aquello que te rodea, ¿no? Eso que tiene que ver con la tensión, con la parálisis, con la interrogación. Y precisamente en vuestros proyectos, que creo que tienen un sujeto poético o unos protagonistas como muy marcados, con una psicología muy profunda, por lo tanto muy individualizados, es lo que permite conectar con el sentimiento más comunitario y, a fin de cuentas, con el lector. ¿Sois conscientes de esta carga que le dais al miedo en vuestros proyectos cuando empezáis a escribir? ¿Es algo que perseguís? ¿Es algo que defendéis como escritores? ¿La capacidad de darle un espacio al miedo con todas sus vertientes y de conectar a través de estos miedos con el lector? Wow. Yo creo que sí, un poco manejando la tensión de, qué sé yo, incluso en la poesía, ¿no? O sea, uno se siente escribir. Yo creo que una manera de tú atrapar lectores con esa extrañeza, ¿no? Con esa posibilidad de que el cuento que te voy a contar te va a aterrorizar o te va a hacer saltar de miedo. Yo creo que sí, que es un efecto importante en la literatura y de hecho no me quedo solamente en la poesía, los cuentos, la novela, sino yo diría hasta en el periodismo, ¿no? Un poco como efecto porque yo creo que de hecho la literatura empieza así. Yo creo que empieza con los miedos. Yo creo que era Cabrera Infante que lo decía, que el primer miedo era
a salir a la noche y encontrarse no sé, con algo que te mate, ¿verdad? Y que alguien empieza un poco Bueno, por es ahí. la pregunta, ¿no? Es la- Quizás, o sea, el miedo podría ser la pregunta, ¿no? Y a lo Sí. mejor la literatura es intentar, ¿no? Claro, resolver. Exacto, y la literatura sería tratar de resolver ese miedo, ¿no? Pero debe de surgir de algo que no podemos, que es incomprensible, de una oscuridad, para decirlo de alguna manera. Salimos de esta cueva y no vamos a enfrentar esa oscuridad y seguro va a aparecer algo y nos va a atrapar y nos va a comer, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo podemos solucionar eso? Y creo que sí, que un poco que la literatura tiene eso, independientemente del género o lo que sea. Creo que sí. Y tú, digamos que cuando te pones a escribir, cuando piensas en tus siguientes proyectos literarios, le das de una forma consciente esa tensión, a ese espacio, a esa tensión, ¿no? A ese conflicto, a esas violencias, ¿no? Está de una forma consciente y presente. Sí, creo que sí. Bueno, no creo que sí. Creo que tengo miedo, pero no entiendo, ¿verdad? Tengo miedo, pero es como intuitivo, ¿no? Vale. Y yo vengo de la poesía y la poesía es intuición total. Es como que yo me estoy sentando aquí, pero es por una emoción, por algo que me está dictando, para decirlo de alguna manera. Y por eso me siento, ¿no? Entonces, por más que te quiere planificar, hay como esa sensación extraña que te hace que te sientes en el sitio a escribir. O esa voz que se te activa a las 3 de la mañana que te hace... Y ahí es que tú sientes que está el poder de la literatura, en esa extrañeza, cuando te sientes que tú eres un instrumento de algo, como una especie de medium, ¿no? Y ahí da miedo, porque tú te das cuenta que lo que tú estás haciendo es peligroso, que lo que te estás metiendo en un negocio en que no debiste meterte. Y eso me gusta mucho del género del terror, cuando dan esa vuelta de tuerca y de pronto... Y creo que te pasa, yo no trabajo tanto el terror así como tema, pero me imagino que tú que lo trabajas un poquito más, no sé si te pasa eso, de que hay un momento en que tú dices, ¿en qué diablo me metí? Esto, No, pero de hecho yo pienso, yo al menos pensaba que a todos los escritores nos gusta la oscuridad, te gusta la oscuridad, y que queremos escribir para, no les gusta, bueno, entonces solo soy yo. No. Y que, bueno, pensé que nos gustaba, que escribimos para navegar en esa oscuridad, al menos yo lo hago, navegar en esa oscuridad, como cuando vemos una película de terror y sabemos que nos va a asustar y la estamos viendo para experimentar eso o para saber que vamos a sobrevivirlo al final porque es solo una película. Y me gusta escribir de esa forma porque también como un sentimiento, una emoción humana es la ansiedad y la ansiedad produce ideas pesimistas del futuro. Y cuando escribo, ahora yo no voy a decir cuando escribimos, cuando escribo entonces pienso siempre cómo puede salirle esto mal a este personaje, cómo puede llegar a empeorar esto. Y esa misma idea pesimista de la ansiedad va haciendo que los personajes caigan y tratamos de pensar cómo van a salir a flote otra vez de esto. Y para mí eso es también la literatura, navegar por esa oscuridad y pensando que al final vamos a sobrevivirlo. No, me corrijo y hago una concesión. No, es verdad que hay tal vez cierto goce en la oscuridad, en el miedo, en eso. Por algo nos acercamos a eso, por algo nos atrae también. Pero por lo menos en mi caso no hay una intencionalidad, una voluntad de ir a buscar el miedo o de trabajar con el miedo, ni con los propios ni con los ajenos. Más bien todo lo contrario. Siempre la intención más bien es luminosa al momento de narrar o de contar una historia. Lo que pasa es que, claro, cuando te pones a combatir de verdad, empiezan a salir los fantasmas por todos lados y no los puedes evitar. Quizá no es el miedo, sino, o por lo menos así lo siento yo, y tal vez sí lo compartimos, como latinoamericanos lo compartimos, sino es tal vez la violencia que nos dispara y nos mueve, o nos sacude de ese lugar un poco más confortable o más seguro donde estamos. Nadie disfruta con el miedo, más allá de los aficionados a la película de terror y los amantes del género. Sí, bueno, se disfruta, entre comillas, con ese goce que decía antes, pero tal vez eso es la violencia que nos mueve de ese lugar y que nos produce un miedo, que nos atemoriza. La violencia que se nos mete por todos lados y que me parece que igual somos un poco hijos de la violencia.
y ahora sí pensándolo fríamente, creo que igual tampoco es una cuestión voluntaria, pero creo que se me mete de manera externa la violencia en la narrativa. Me pasó en la primera novela, que era la violencia social, la violencia del hambre, de la pobreza. En la segunda novela, Con el sol en la boca, es la violencia política de los años 70, y ahora se me metió una violencia incluso más íntima que tiene que ver con estos derroteros de las vidas de cada uno, que tiene que ver con el abandono, con el fracaso y demás, y la violencia del crimen organizado, de la droga, la violencia urbana pura y dura. Y eso es lo que atemoriza y es lo que creo que atemorizan a mis personajes, y tal vez me atemorizan a mí como narrador. Y no me excedo más, ahí me quedo. Bueno, has hablado precisamente, Matías, de goce, y yo tenía también otra pregunta. De acuerdo que escuché una entrevista tuya, Mónica, donde tú decías que te lo habías pasado fenomenal escribiendo novela B. Y yo quería preguntaros por el humor a la hora de describir ciertos miedos, digamos, paranoia, neurosis, extrañeza, sentimiento de estar perdido en el entorno, terror, ¿no? Pero creo que siempre en vuestra escritura hay cierta distancia donde tiene lugar el cinismo, ¿no? Un humor más ácido, ¿no? Más sarcástico, y de un sujeto que al final es capaz de reconocer un poco aquello que le da miedo o aquello que le perturba y analizarlo quitándole hierro, relativizando o riéndose de sí mismo y cuestionando también, por lo tanto, el propio miedo. Me gustaría que desarrollásemos un poco esta parte, porque creo que también es importante, ¿no? Darle la vuelta al miedo y no quedarnos solo en el cliché, ¿no? A mí me interesa muchísimo el humor y me gusta mucho la figura del científico malvado, el que se ríe, como que me parece que, verdad, estamos en un contexto de terror y eso, pero como que la risa macabra me gusta mucho, me parece que ese toque como de humor, luego de algo como terrorífico, como que yo lo encuentro súper humano, me parece muy humano eso. Y creo que sí que la literatura que yo hago tiene un poquito de eso, de esa vuelta, que es como la extrañeza, ¿verdad? Lo macabro, lo extraño. Y creo que tiene eso más que un humor ácido o que una burla o lo que sea, sino como esa Porque extrañeza. vuelve sobre así. la persona que padece el miedo, quizá, Claro, ¿no? claro, Y no sí. contra el otro. Claro, y hay como algo como de locura y también de incomprensible, de que hay algo extraño. Entonces eso me gusta y ahí sí me siento súper cómodo en eso. En tratar con humor ciertos miedos o los conflictos, violencias, Sí. como estemos llamando esto. Sí, entender como... Y yo creo que esa risa del científico malvado es como que esto se jodió, pero no importa. Y como, tú sabes, como que me gusta. Y sí, yo creo que ahí sí yo estoy más cercano. Eso. Y claro, me gusta muchísimo el humor. Yo creo que es un mecanismo de entender el mundo. Creo que yo puedo escribir sobre una situación y que puede ser trágica, que puede ser violenta, solo cuando siento que que puedo hacerlo con cierta gracia y con cierto humor. No puedo hacerlo desde la tragedia, no puedo hacerlo desde la rabia tampoco, aunque hay rabia, pero yo creo que el humor te da, cuando ya tú puedes darle como... Bueno, no quiero decir que hay que reírse de todo, pero cuando tú puedes reírte de todo, creo que ya tú puedes un poco como escribir sobre el tema. Creo que eso te da como una especie de permiso, ¿no? Para afrontar eso, por lo menos lo que yo hago, ¿no? Y me gusta eso. Y cuando lo siento, o sea, me ha pasado mucho temas que han sido tabú, trauma y demás. Y la única manera que lo he podido superar ha sido cuando ya puedo, como que te crea una distancia, ¿no? Entre eso y ya ahí sí puedo afrontarlo y puedo escribir. Bueno, quizá el humor daría el relato a la emoción, que es el miedo, ¿no? Al final Bueno, es una forma claro. discursiva quizá que permite, ¿no? Relatar. Sí, en lo que yo hago, sí, definitivamente.
Sí, también me gusta el humor, me gusta la sátira, la ironía, contarlo de esa forma, sobre todo, más aún si es que es algo cuyo miedo quiero despegar. Me gustan las películas de terror, pero me gustan, por eso me gusta el cine B, porque siempre ves que los monstruos son muy falsos, que las naves tienen hilos, ves todas esas cosas. Y eso buscaba con novela B. Y hablando de científicos locos, hay la ironía también que hay un antropólogo que está obsesionado con la sangre de una persona porque cree que viene de una dinastía que puede conseguir la vida eterna. Hay una psiquiatra que envidia y detesta a su paciente. Entonces los científicos están más locos que los personajes que están siendo perseguidos y marginados por ser extraños o ser los raritos, pero los que tienen su doctorado son los peores. No, les digo nomás. En realidad yo creo o tengo la percepción de que se me da muy mal el humor, de que no me sale bien y por eso ni lo intento. Lo que pasa es que después descubro con grata sorpresa que mi prosa, mis historias se leen desde ese punto. Sí reconozco que tiene tal vez hay mucha distancia o hay una carga, digamos, ácida, corrosiva. Pero no es buscada adrede y no es que la ponga yo, sino que la ponen los personajes como hablan. Hay algo que creo que se me da bien y que es lo que hago, que es escuchar. Tengo buen oído, se me van bien los diálogos y las cosas, digamos, más puñeteras, más ácidas, más corrosivas, más de humor negro, las escucho, las dicen otros, las hacen otros. Supongo que eso también funciona como una especie de mecanismo de defensa frente al miedo, frente a la propia frustración, frente a lo que nos acojona. El humor es como la coraza y la distancia que nos permite sobrevivir a eso. A mí me resulta bastante saludable reírme de mí mismo y reírme de los que se toman muy en serio a sí mismos. Pero no es que lo busque o lo persiga, sino que me sucede directamente. Y ya, ahí me quedo. Ya está. Estamos haciendo una clase de psicoanálisis aquí, volveremos a casa todos. Bueno, hemos estado hablando hasta ahora un poco del concepto del miedo a través de un poco vuestros ejes narrativos, pero me gustaría también hablar de algo que bueno, con lo que yo precisamente como lectora me fijo mucho, que es el estilo. Porque precisamente vuestras obras creo que, bueno, son muy cercanas, es decir, tienen un tono muy cercano, tienen un tono como muy relajado, coloquial, y el ritmo es muy sincopado, es un ritmo muy rápido, dicho mal, como muy picado, ¿no? Pero que tiene que ver con cierta aceleración, ¿no? y con cierta tensión al final, ¿no? No es pausado precisamente, no es relajado. Entonces, quería preguntaros hasta qué punto para vosotros es importante el trabajo estilístico y que eso refleje pues la psicología de vuestros personajes, los miedos de vuestros personajes, la atmósfera, en tu caso, Mónica, ¿no? Del terror, ¿no? ¿Qué importancia le dais al estilo y hasta qué punto va de la mano? Frank, si quieres, no tienes que ser el primero siempre en responder, ¿eh? No, quiero decir, si quieres preguntártelo, si quieres pensártelo, no te obligo. No, para mí, aunque les haya contado cosas disparatadas sobre el argumento de la novela, el compromiso estético es lo primero. Siempre me gustó leer literatura compleja a edades que no estaban recomendadas. Me gustaba, aunque no entendiera, quedarme pensando en eso. Y es una sensación que siempre asocié a la literatura. Darle trabajo al lector, porque a mí esos eran los libros que me llenaban, los que me daban trabajo, que me dejaban pensando que tenía que volver hasta ahora. Leo un libro que me gusta, puedo leerlo todo el año, abrirlo, cerrarlo, porque me gusta pensar y me gusta que el escritor me ponga desafíos. Entonces, para mí, a eso llamo yo a hacer un compromiso estético en el que usar el lenguaje y la literatura. Y sobre todo para mí una gran broma era tratar de hacer algo
algo así complejo, con un argumento disparatado. Entonces tenés a dos públicos, tenés los lectores que les gusta la alta literatura, le gusta el desafío de lectores, y tenés a los otros que le gustan los vampiros sudamericanos, los vampiros que bailan salsa. Y era un reto realmente encontrar al lector que sea como yo, que le gusten las dos cosas, que le gusten los homenajes al cine, los homenajes a la literatura. Y siempre he leído libros, como les dije, que me hacen pensar, y entonces cuando hice novela B, lo hice como un rompecabezas en el que cada capítulo es diferente. Y eso lo tenía ya pensado cuando iba a empezar, en que no iba a haber un solo capítulo que se iba a repetir, ni siquiera en narrador, ni en personajes, ni siquiera los nombres de los personajes también cambian por sus apodos o por sus descripciones. Y todo eso iba dificultando al lector, pero también para mí era un desafío escribirlo, y era lo que yo disfrutaba, tener un margen, una novela que transcurre durante 50 años en 10 países y manejar como un titiritero a todos esos personajes. Todo eso me fascinaba a mí, y yo supongo que si yo hago lo que a mí me fascina, vamos a encontrar por ahí algún lector que estaba esperando una literatura así o un libro así, y a esa persona es a la que quiero llegar, como a mí me llegaron algunos escritores a través de sus obras. A ver, el trabajo con el estilo en esta novela puntual me parece que está marcada en dos o tres cosas. Hay una previa que es, hay como deformaciones personales o vicios que no se pueden evitar. Quizá por años de trabajo con el periodismo a mí me llama mucho la atención, me gusta, me compele a trabajar con la economía y con la economía, sobre todo del lenguaje, y con la brevedad y con condensar la información en pocas líneas, como hace todo periodista. Eso no lo puedo evitar, y tiendo a eso. Y después hay una cuestión de preferencias personales también, y de cómo habitamos cada uno de la ficción. Hay gente que la habita de manera más introspectiva y más reflexiva o ensayística, y hay otros que la habitan de manera quizá más, para decirlo de manera sencilla, más cinematográfica, y habita la ficción como si estuviera allí en un escenario, como si fuera una obra de teatro, y ve a sus personajes hablar, moverse y hacer, y eso es lo que toca, narrar la acción. Eso tal vez nos condiciona las maneras que tenemos de narrar o cómo trabajamos el estilo. Eso es un primer punto de partida. En esta novela, puntualmente, quizá lo que había era una preocupación un poco más por la imagen poética, por la expresión, por la metáfora, por el símbolo. ¿Por qué? Porque los personajes es como una especie de novela coral, es un grupo de personajes que era un grupo poético, que seguían el recorrido de las tertulias poéticas aquí en Barcelona hace unos años, y al cabo de los años acabaron como grandes poetas fracasados, y se meten en líos, o el tráfico de drogas los lleva a una situación compleja o complicada o peligrosa. Entonces ahí lo que intentaba trabajar era ese plus, digamos, de lectores de poesía y de poetas fracasados que estaban viviendo una realidad un poco más violenta y más compleja. Entonces tal vez hubo una preocupación más en la imagen, en la metáfora, en el símbolo. De ahí también el título de la novela, y jugar con un bestiario y con la simbología animal en cada uno de los breves capítulos. Sobre eso, quizás me excedo en tiempo, pero sobre eso lo que quería también representar aquí o plasmar era algo que he experimentado, que estoy viviendo ya muchos años en Barcelona, y que realmente siempre lo viví así, esa especie de Babel lingüística que es Barcelona en cuanto a los registros y las hablas y los acentos. Quizás es como una especie de caballo de batalla político entre el problema lingüístico catalán y castellano. No, en Barcelona sobre todo se habla catalán, se habla castellano, y se habla castellanos, muchos españoles y muchos registros y acentos. Eso es lo que vengo escuchando desde hace más de 2 décadas, estoy impregnado, lo escucho a diario, y además estoy muy próximo, muy imbuido de eso, y quería de alguna manera representarlo en esta novela.
y fue como un extra de trabajo en afinar el oído en cómo hablamos en Barcelona. Hablamos como en todo el mundo panhispánico. Bueno, sí, estoy de acuerdo sí, con lo que dicen mis colegas. Yo como trabajo en diferentes géneros siempre pienso un poco el estilo y me interesa mucho explorar formas que no he utilizado anteriormente. A mí me gusta mucho pensar en el estilo. A mí me gusta mucho la biografía, me gusta mucho como la trayectoria de los artistas, ¿no? Tú piensas que si yo en Picasso tenía los diferentes periodos y eso, pero yo pienso que quizá en el escrito de la biografía tiende un poco hacia el estilo, ¿no? Y puede que en una época te tome con la tercera persona, después tú tengas un periodo de segunda persona, o en la poesía un periodo de los sonetos, que te la forma expresiva que tú vas a desarrollar en ese momento. Y creo que tiene que ver con momentos de la vida y creo que más que hablar de una temática, creo que realmente el trabajo de nosotros tiene que ver más con eso, con el estilo, con la forma, de qué manera contenemos toda esta información y le damos una forma estética y nadie la manejamos, ¿no? Entonces eso me gusta un poco más. Me gusta más pensar que, qué sé yo, de los 30 a los 35 trabajé el verso libre o trabajé los monólogos interiores por tal circunstancia, qué sé yo. Tú vivías en un país donde no se hablaba tu lenguaje y acabaste escribiendo estos monólogos interiores porque no podías hacer esos diálogos, porque no manejaba el lenguaje. Entonces hay como esos detallitos, ¿verdad? Y creo que uno acaba reaccionando a eso. Entonces tampoco creo que algo como voluntario, sino algo que se va imponiendo para, de alguna manera, tú expresarlo, ¿verdad? Ya con el tiempo te vas a dar cuenta, quizás no te das cuenta porque te mueres y de pronto hay otra gente que va a ver tu estilo, porque el estilo lo va dictando tu obra, ¿no? Y lamentablemente nunca vamos a ver la obra de nosotros terminada porque no vamos a morir. Y otra gente va a decir, el estilo de tal persona era tal, de tal época. Y entonces cada vez pienso más en eso y pienso que debo de desarrollar los estilos que me faltan, ¿no? Explorar qué no he hecho en literatura, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué no he hecho? Y he empezado a escribir sonetos. No, espérate, me acababa de mi soneto, ya no me lo quites, ¿qué pasa? No. Y entonces quiero que venga un periodo de sonetos, que eso me gustaría. Sí. Ok. No, ahora no quiero cogerlo. No, No, es que falta un micro, que no sé dónde está. ¡Ah, lo tienes tú también! Bueno, ya nos quedan 3 minutos y quería cerrar con una pregunta que me encantaría que me explicarais más extensamente de lo que podréis, pero es sobre cómo vivís vuestros procesos de escritura. Y no digo vuestros proyectos, sino si vivís con miedo a escribir, porque escribir al final no deja de, bueno, para la gente que escribe muchas veces es una lucha, ¿no? Con la palabra es algo violento, alguna frustración también, ¿no? Querer escribir algo y no poder o no llegar a ello, no saber qué se quiere decir, ¿no? Bueno, también pasan un montón de cosas no tan luminosas en los procesos de escritura y quería saber si sois miedosos con ella, hasta qué punto, muy brevemente, para no entorpecer la otra charla. Bueno, pero ya para cerrar. Yo lo que más disfruto en la vida es escribir. Ya, o sea, tener la posibilidad de hacerlo, tener el tiempo, tener la salud, realmente es una cosa, un privilegio grandísimo y yo la paso súper escribiendo y qué sé yo hablo de neurosis y todas esas cosas, pero mentira, no hay un momento más feliz en mi vida que cuando yo me siento a escribir sobre algo. De hecho, yo vivo para poder escribir sobre eso. Entonces, la vida es un pretexto para escribir. A mí me encanta escribir. Responde rápido. Me encantaría decir que lo mismo, que me mueve la felicidad de la escritura, pero no, yo soy todo lo contrario. Muy miedoso, muy paranoico, muy neurótico y lo vivo con eso, con malestar, con ansiedad, con... Lo luminoso llega luego, si es que llega algún día. Todo es un camino tortuoso. Para mí escribir es una forma de ordenar mis pensamientos, ordenar mi propia mente. Entonces, si estoy en un caos, solamente escribir me ayuda. El miedo sería no escribir porque cómo me escapo de mi caos ahí. Sí.
Bueno, pues con esto y con ganas de seguir leyéndoos y escuchándoos, tenemos que dar por terminada esta sesión. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchas gracias, Matías, Mónica, Frank y a Casa América.